Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Tengo unas ganas inmensas, tenía mucho hype respecto a este juego y me he decidido a probarlo, este Raw Battle, en máquina real. Como estáis viendo, estoy cargándolo en mi +2 con el Space Setup y quiero, ya os digo, tengo muchas ganas de ver cómo produce este beat'em up de la compañía Kabuto Factory, que por desgracia nos deja, no sé lo que ha ocurrido, pero va a dejar de producir más juegos. Eso sí, nos ha dejado su legado, que lo podéis descargar desde su página web. Os dejaré el enlace para que así, pues, si os apetece jugar algún otro juego, pues lo descarguéis y echéis una partidita. Tenía ganas también de ver, pues esto, la pantalla de presentación, y por este motivo es por el que además me he decidido a hacer este pequeño vídeo. Entonces voy a dejar cargando el juego y luego seguimos y lo vemos cómo luce. Bueno, una vez cargado el juego vamos a, como no, a probarlo. Este nuevo juego Homebrew, que insisto, tenía muchas ganas de probarlo en máquina real. Bueno, nos cuenta en las instrucciones que la historia es más o menos que en un futuro cercano la corporación T controla el mundo, solo unos pocos privilegiados viven como reyes mientras el resto lo hacen en condiciones infrahumanas. Es decir, supongo que será una sociedad distópica y en el que nosotros, pues aquí tenemos que poner todo en su sitio. Y bueno, es más o menos, ya os digo, la historia de siempre, ¿no? El juego tiene unas teclas que son un poco complicadas, a mí no me han gustado, os comentaré. I, K, J, L, A, S, es decir, I saltar, K agacharse, J retroceder, L avanzar, A codazo y S puñetazo. El objetivo del juego es destruir cada una de las plantas de procesamiento de Soilnet que hayan ocultas en las 5 zonas de control de los drugos. Para ello deberán buscarlas entrando en aquellos edificios que tengan su acceso abierto. Durante el transcurso por las diferentes zonas encontrarás obstáculos que tendrás que esquivar, así como enemigos que habrás que aniquilar. Una vez localizada la planta y eliminado a un determinado número de enemigos, el marcador de misión status pasará de rojo a verde y deberás ir a la zona de escape, marcada con flechas en Spectrum y con X en Commodore, para pasar a la siguiente fase. Bueno, más o menos esta es la historia, y sin más dilaciones vamos a proceder a ver qué tal luce este juego. Vamos allá, teclas, y empezamos. Bueno, tenemos aquí la historia y bueno, vamos allá. Stage 1. Ajá. Bueno, no sé, a ver qué os parece. A ver qué os parece. A ver qué os parece este juego. Bueno, comentarios. ¿Esto cómo lo esquivo? Bueno, no sé cómo sortear esa especie de bomba que aparece por el suelo. Y vamos allá, vamos a ver qué tal os parece, no sé. Vamos a pegar golpes. ¿Esto cómo salto? No puedo saltar hacia arriba. Ah, sí, puedo saltar hacia arriba. Entonces supongo que tendremos que saltar cuando esto pase. Oh, game over, qué rápido. Bueno, voy a echarme otra partida a ver qué ocurre con este juego, que está hecho, insisto, con Basic compilado, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos allá, voy a volverlo a intentar y a ver qué ocurre. Bueno, avanzamos. El scroll es un poco lento, no me convence, pero bueno, también entiendo que es por las limitaciones que tiene el hecho de que sea en Basic compilado. Bueno, hemos saltado, sí, hay que saltarlos, estas piezas que aparecen por el suelo, e ir avanzando en un scroll unidireccional hacia derecha e ir sorteando los enemigos que aparecen en pantalla. Bueno,
Se juntan aquí los enemigos. Bien, pero bueno, no voy a avanzar mucho. Es la primera partida que... Las primeras partidas que he probado y bueno, no sé qué os parece. A ver vosotros mismos qué opináis. Sinceramente me esperaba un poco más, ¿eh? Me esperaba un poco más de este juego, que voy a hacer la tercera y última partida y ya voy a dejar aquí el vídeo. No sé, me esperaba un poco más. Sinceramente tenía mucho hype y entiendo que las limitaciones que tiene el Basic compilado, y yo no soy ningún experto en ello, ya lo sabéis, pero me esperaba un poco más. Sobre todo una persona como yo que le encantan los beat'em ups. Aquí se juntan, hay que sincronizar nuestro avance para que no nos podamos sortear los enemigos. Y voy a seguir avanzando hacia la derecha. A ver qué ocurre. Bien. Hemos acabado. Ahora me va a dar la flecha. Sí, me ha dado un poco esa especie de cuchillo que lanzan. Pero bueno, ya estoy avanzando un poco más. Esto ya es otra cosa. Voy a esperarme a que pase, aunque igual creo que me ha dado. Es difícil, ¿no? De buenas a primeras resulta un poco difícil. No hay nada aquí. Creo que es para entrar a los edificios, que no he entrado. Debe ser esto, que no he entrado a los edificios que pone por arriba. Y no lo he hecho. Vamos a seguir. De momento, a ver si sale... A ver si nos sale algún power up arriba. Bien, creo que lo hemos pasado bastante bien. Bueno, estoy empezando a pillarle un poco más el puntillo al juego. Y os digo que no es que lo considere gran cosa por ahora, pero bueno, tiene un poco de aliciente. Le voy cogiendo un poco más el tranquillo, la verdad. Y debería probarlo un poco más a fondo. Vamos a seguir. Pero necesito algún tipo de power up porque si no, ¿veis? Acabo de palmar. Bueno, no sé, a ver qué os parece a vosotros. No le voy a dar nota porque, como siempre digo, ha primado un poco la primicia de la noticia, nunca mejor dicho, y quererlo compartir con vosotros. Pero debería testearlo un poco más para emitir un veredicto sobre el mismo. No sé, a ver qué os parece a vosotros, lo probáis y le dais más caña que la que yo he dado. Y nada, voy a quedarme aquí y una vez lo tengo cargado a aprovechar para ver si avanzo un poco más y así en los comentarios os puedo dejar alguna cosita más. Y nada, esto es todo. Como siempre digo, chicos, pues nada, espero que os haya gustado, que una pena lo de Kabuto Factory, de verdad, porque gente que se dedica a Homebrew y más en Spectrum y desaparezcan, pues es una noticia que evidentemente no nos alegra a nadie. Espero que alguna vez vuelvan y por lo menos siempre tenemos su legado en su página web con juegos bastante interesantes. Y lo dejamos aquí, como siempre digo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.